Bien, creo que ya está. Tal vez Javi me lo fijó. Bueno, bueno, ahora sí, nuevamente, eh, bienvenido a todos, felicitarlos. Hoy vamos a tener una clase que vamos a hablar principalmente de qué es tener un estilo de vida saludable y activo, de la importancia de tener una vida saludable y activa. Vamos a hablar, por supuesto, mucho de la alimentación, mucho de los hábitos y cómo poder evitar los principales problemas de salud que tenemos hoy. Así que los felicito, los felicito por estar buscando más información, los felicito por querer aprender más. Pero lo primero que les voy a pedir es que en esta hora que vamos a compartir estén acá. Estén acá quiere decir, hoy, en la era de la información, estamos totalmente conectados a un montón de aparatos, por ejemplo, el teléfono, el celular, que nos distrae permanentemente. Y el otro día escuché una frase que me encantó y decía, hoy la atención tal vez es el bien más preciado que nosotros podemos tener, así que desconectémonos un ratito de todo lo demás y vamos a meternos en esto que realmente es información de mucho valor. Pero para eso me voy a presentar. Mi nombre es Lucas Batilana, soy médico. Me recibí de médico hace 23 años, siendo un muy mal alumno escolar, porque la verdad es que la escuela no me gustaba estudiar, me gustaba jugar al fútbol. El estudio para mí fue algo muy difícil. No me acuerdo de haber leído un libro nunca, no sé cómo pasaba los grados, pero bueno, la verdad es que el estudio no me gustó, pero cuando terminé el secundario, después de llevarme 40 materias, me dijeron, bueno, ¿y ahora en qué te vas a anotar? Digo, ¿cómo en qué me voy a anotar? Sí, ¿qué carrera vas a seguir? Digo, no, no voy a seguir ninguna carrera, voy a trabajar. Hablé con mi hermano tenía una fotocopiadora en la Facultad de Derecho y dije, bueno, voy a trabajar con mi hermano, y me puse a trabajar y yo vi a la gente que venía a sacar la fotocopia de los libros y decía, wow, esta gente que estudia, para mí era casi como imposible estudiar, ¿no? Pero me dijeron que algo tenía que estudiar, que si no estudiaba no era nada, no creo en esa frase para nada, pero bueno, me anoté en el ciclo básico para veterinaria, me gustaban los animales, dije, bueno, me anoté en el ciclo básico, así no me dicen más nada. Y mientras cursaba el ciclo básico, la verdad es que empecé a tener mucho interés por la medicina, no de los animales, sino por la medicina humana, ¿no? Por la salud. Y eso no era porque sí, era porque en mi infancia, en mi casa, pasamos muchos problemas de salud. Mi papá, problemas cardiovasculares, mi mamá, problemas respiratorios, mi hermano más grande también con problemas de salud. Y seguramente me llevó a estudiar medicina el hecho de haber vivido esas situaciones. A veces uno no se da cuenta por qué hace lo que hace, pero entré en medicina. En la carrera, la verdad es que fui más responsable. Ahí sí empecé a estudiar, empecé a leer, me apasionó totalmente. Podía estar en el living de mi casa estudiando y que estén amigos de mis hermanos, todo el mundo ahí, yo estaba metido ahí y podía estudiar 8 horas, 10 horas porque realmente me encantaba lo que estaba haciendo. Y terminé, a los 25 años terminé la facultad, me recibí de médico y no sabía qué hacer. Estaba entre dos especialidades. Si les pregunto cuáles, es probable que adivinen. Una era cardiología, por los problemas de mi papá, y la otra neumonología, por los problemas de mi mamá. Y yo pensaba que, bueno, que me gustaba porque me gustaba, ¿no? Como les dije antes, las cosas no son por casualidad. Así que dije, voy a hacer clínica médica, medicina interna, así abarco todo. Hice medicina interna y ahí me empecé a chocar con las primeras cosas, en donde yo veía que mucha gente venía con problemas de salud, pero sobre todo molestias, ¿no? Y que nosotros solucionábamos el problema, ¿sí?, que tenían en ese momento, pero la gente seguía con el mismo estilo de vida. Recomendábamos buena alimentación, a veces le dábamos una dieta, que coma sin sal, ¿no? Y también que haga actividad física, que salga a caminar, pero la verdad es que la gente no cambiaba mucho las conductas y era muy simple de entender, porque la gente no entendía el porqué, ¿no? Porque una cosa es que vos les recomiendes algo y otra cosa es que la gente entienda realmente por qué y poder trabajar con eso, ¿no? Así que una vez que terminé la especialidad de clínica médica, dije voy a hacer otra especialidad y me metí en medicina del deporte porque me encanta el deporte y dije, bueno, voy a trabajar con la gente para que la gente sea más activa. Y terminé medicina del deporte y como había rotado en cardiología y me había encantado cardiología, dije, bueno, voy a hacer la especialidad de cardiología también y es a lo que me dedico hoy. Soy cardiólogo, trabajo en una unidad coronaria en un hospital de acá de la ciudad de Buenos Aires. Eh, pero además hace 14 años que nosotros estamos trabajando con esto de poder educar a la gente para que la gente pueda cambiar sus hábitos,
tener una vida más saludable, una vida más activa y poder transmitir este mensaje. La persona que ven ahí en la foto, eso fue el día que me entregaron el diploma, es mi tío. Mis padres habían fallecido. Mi tío fue jugador de básquet profesional y además fue médico. Y yo lo tenía como un mentor, ¿no? Como un referente. Así que lo llamé por teléfono y dije, tío, me encantaría que vengas a entregarme el diploma. Y bueno, ese fue el día que me recibí de médico. Así que contando un poco de mi historia, después voy a contar un poco más. Vamos a hablar ahora de por qué es tan importante aprender sobre alimentación. Y pongo alimentación porque suena diferente a nutrición. Todos comemos, todos nos alimentamos. No tiene que ser una ciencia comer. Tenemos que aprender algunas cosas básicas, pero créanme que eso puede cambiar la vida y puede cambiar la vida enormemente. Recién una persona me dijo, Lucas, no te das una idea el valor de lo que están haciendo. Lo que vale son las casas, ¿no? Y hoy con lo que nos pasó, por supuesto, estamos como en esos momentos de decir, la verdad es que sí. Y la respuesta mía fue, pero créeme que esto lo hacemos entre todos. Y vamos a hablar primero, cuáles son las consecuencias de la mala alimentación y de los malos hábitos que tenemos. Esas son las principales causas de muerte que hoy tenemos en el mundo. Y en nuestra región, cuando hablo de nuestra región, hablo, por ejemplo, de los países que nos saludaron recién, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, tenemos los mismos números. La causa número 1 de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. En el mundo se mueren casi 18 millones de enfermedad cardiovascular por año. Y tal vez uno no sabe si es mucho o si es poco, pero es casi el 40% de las muertes en nuestras regiones por enfermedad cardiovascular, digamos casi la mitad, ¿no? Si le sumamos el cáncer, ya podríamos decir que casi el 70% de las muertes son por enfermedad cardiovascular o cáncer. Siguen las enfermedades respiratorias, infecciones y demencia. Y después hay otras, ¿no? Que están ahí también, como la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades más. ¿Por qué algunas están en rojo y otras en azul? Porque las que están en rojo son las que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir crónica no transmisible? Quiere decir que uno la padece durante mucho tiempo y que no se transmite a través de un germen, de un mosquito, ni siquiera de la genética. Uno puede tener una predisposición genética, pero no se transmite a través de la genética. Son enfermedades principalmente heredadas a través de hábitos y que tiene que ver con todo este cambio de la alimentación que tuvimos en las últimas décadas. ¿Y hacia dónde vamos? ¿No? Porque la pregunta es, bueno, ¿y esto está mejorando? Y deberíamos decir, y sí, esto debería estar mejorando, porque cada vez vemos más gente haciendo actividad física, cada vez vemos más dietéticas, cada vez vemos más programas que te recomiendan diferentes, o sea, cada vez hay más información con respecto a un estilo de vida más saludable. Pero ayer iba con el auto y cuando pasaba por la farmacia dije, qué increíble, hay cola en la farmacia, ¿no? Y la realidad es que si nosotros pensamos que esos números se están mejorando, no está pasando eso. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos años. Y si hablamos de la diabetes del año 2000 al 2010, ¿saben lo que es 10 años en la evolución del hombre? Nada. Del año 2000 al 2010 se duplicó el número de diabéticos en el mundo y para el 2030 se espera que aumente un 250% el número de diabéticos. ¿Qué pasa con la enfermedad de Alzheimer? Exactamente lo mismo. Para el 2050 se espera 250% más de personas con enfermedad de Alzheimer. Y uno dice, bueno, pero la gente vive más, entonces es más probable que desarrolle enfermedad de Alzheimer. La realidad es que no es por eso, hay una causa. Las mismas causas que aumentan el riesgo de hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, ¿sí? Desarrollan también enfermedad de Alzheimer. O sea, es una enfermedad totalmente prevenible también, que estaría dentro de lo que eran las barras rojas que les mostré antes. ¿Y todo esto es causado por el sobrepeso y la obesidad? No, todo esto es causado por la alimentación. Pero por supuesto que el sobrepeso y la obesidad tienen mucho que ver con todo lo que nosotros estamos hablando. Y cuando antes del año 80, 1980, más de la población mundial tenía peso normal, hoy más de la mitad de la población tiene exceso de peso u obesidad. Y en nuestra región, el 65% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Y el tejido adiposo es un tejido inflamatorio.
Yo antes les estaba hablando de la pandemia que estamos viviendo, y créanme que los principales factores de riesgo para que la gente se complique no es la diabetes, no es la enfermedad cardiovascular, no es la hipertensión, no es todo lo que hablan como factor de riesgo. Eso sí complica la enfermedad, pero el sobrepeso y la obesidad es lo que más está complicando a la gente. Por eso les dije, esto no se trata de un barbijo, que los tenemos que cuidar. Esto se trata de empezar a trabajar desde antes en las casas y con educación para que la gente tenga un estilo de vida más saludable. Eh, Igualmente volvamos al tema del sobrepeso y la obesidad, que va en incremento. Y cuando uno define obesidad, generalmente la gente usa algo que se llama índice de masa corporal, que es la relación de peso y altura. Y por ese índice de masa corporal es que ahí dice 66% en Argentina, pero Uruguay, Chile, los países de nuestra región no se preocupan que siempre peleamos a ver quién está un poquito más arriba o un poquito más abajo, tenemos los mismos números, pero si uno tiene que definir obesidad correctamente, es el exceso de grasa corporal. ¿Y cuál es la diferencia? Que uno puede estar flaco con exceso de grasa corporal y en realidad no es flaco, se lo ve flaco, pero no está flaco, ¿no? Y en el mundo, cuando uno ve la construcción física de la gente, el 70% de la población mundial tiene exceso de grasa. Solamente el 20% tiene un valor de grasa corporal normal, pero lo peor es que ese aumento de grasa va acompañado generalmente de pérdida de masa muscular y de pérdida de hueso, o sea, deterioro de la funcionalidad de la gente, ¿no? ¿Y por qué? Por la comida, porque somos lo que comemos. ¿Y la actividad física no tiene nada que ver en esto? Por supuesto, la actividad física tiene que ver, principalmente tiene que ver como un hábito saludable que te lleva a otro hábito saludable. El que hace actividad física generalmente come mejor que el que no hace actividad física, ¿no? Porque es todo una espiral de hábitos lo que a veces se genera. Pero la mayor parte de la población hoy tiene exceso de grasa corporal. ¿Y qué está pasando a los chicos? Porque las enfermedades que yo nombré recién es como que parecen enfermedades del adulto, ¿no? La enfermedad cardiovascular, la hipertensión, sí, parecen todas enfermedades del adulto, pero son enfermedades que comienzan desde la niñez. Y hoy estamos viviendo en la escuela situaciones que antes no existían. Chicos con sobrepeso y obesidad había, pero no la cantidad que hay ahora. En los últimos años se incrementó 30% la obesidad en los niños. O sea, el grupo etario que más obesidad tiene no son los chicos, pero el grupo etario donde más se está creciendo el sobrepeso y la obesidad sí son los chicos. Diabetes tipo 2, que no sé si alguno o recuerda o sabe, que antes se le llamaba diabetes adquirida del adulto, porque antes del año 80 no había casos de diabetes adquirida de adulto en los chicos, y hoy hay un montón de chicos con diabetes tipo 2. El 10% de los chicos de nuestra región tiene hipertensión arterial preescolares, un 10% tiene hígado graso, con todo el riesgo de otras enfermedades que tiene, sin ser un problema del hígado. El hígado graso no es un problema del hígado, es el exceso de grasa corporal que tiene por la mala alimentación, y casi la mitad de los chicos tienen un grado de resistencia a la insulina. Entonces, las enfermedades que nombramos antes se empiezan a construir desde la niñez a través de los hábitos. Los hábitos que los padres, por supuesto, sin querer, le vamos creando a los chicos. ¿Por qué? Porque hay todo un marketing que nos educó de esa manera. Y que tal vez comer de esa manera para la gente es normal, porque la gente toma la normalidad por lo que hace la mayoría. Pero la verdad es que no es normal. No es normal desayunar unas tostadas. Es normal, no es saludable. No es normal irse sin desayunar o que un chico no desayune o que su desayuno y su merienda sea pan o galletitas. Es normal, pero no es saludable. Pero como nosotros tomamos la normalidad por lo que hace la mayoría, es lo que suele pasar. Entonces, ¿por qué esas enfermedades? Ya lo dije bien claro, el principal factor es la alimentación, pero ¿por qué la alimentación cambió? ¿Sí? ¿Por qué esa transición nutricional? ¿Por qué pasamos a una alimentación mucho más alta en calorías, pero con mucho menos nutrientes? Porque si nosotros hablamos de nutrición, estar bien nutrido no tiene nada que ver con calorías. Calorías solamente mide energía. No tiene nada que ver estar bien nutrido con cantidad de calorías que uno esté comiendo. No tiene nada que ver estar bien nutrido con el peso de una persona. Estar bien nutrido quiere decir incorporar todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y hoy, mucha gente, con toda la información que tenemos de todas las dietas que encontramos y que hay, y que esto es malo, y que esto es malo, y dijimos esto y esto, tenemos que tener cuidado porque estamos perdiendo también muchos nutrientes
que son sumamente vitales para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que nos falta más información. Esto que les voy a mostrar acá es el gráfico del crecimiento de la población mundial en los últimos años. Acá van a ver población en millones de habitantes y acá van a ver los años. Y en 1750 teníamos 1.000 millones de habitantes en el planeta. 200 años después, de 1750 a 1950, la población se duplicó de 1.000 millones a 2.000 millones. Y relacionen esto con la producción de alimentos. Del año 1950, no en 200 años, sino solamente 70 años después, la población pasó de un poquito más de 2.000 millones a casi 8.000 millones de habitantes. Y por supuesto que ahí surge la preocupación por el tema de la alimentación de la población mundial, aumenta la producción de los alimentos, perdiendo calidad nutricional. Y cuando antes nosotros nos abastecíamos de los campos que teníamos alrededor, de vegetales, de frutas, de verduras, que no recibían agroquímicos, pesticidas, que no se transportaban miles de kilómetros, que se dejaban madurar, que la tierra se dejaba recuperar, y que además teníamos una alimentación más natural, porque consumíamos más cantidad también de vegetales y no tanta cantidad de harinas. Hoy pasamos a grandes producciones en donde se perdió calidad nutricional, se transporta miles de kilómetros, se guardan en cámaras frigoríficas y perdió calidad nutricional. ¿Qué pasa con las carnes? Exactamente lo mismo. Cuando antes tal vez el hombre se abastecía de animales que veían en forma más natural, en forma salvaje, hoy tenemos grandes producciones en donde por supuesto lo que buscan es mejorar la producción, aumentando el peso de los animales, con alimento que no es para ellos, animales que no caminan y que muchas veces tienen que recibir antibióticos y otras cosas más. Y detrás de esto hay todo un marketing de personas talentosas que lo que buscan es vender más. Y es tan mal que quieran vender más, no, son empresas y buscan vender más, pero nosotros tenemos que conocer algunas reglas de seguridad. Y como les dije antes, la población más vulnerable al marketing y a todos los alimentos que hoy tenemos que no son saludables son los niños. Pero si los padres no empezamos a entender un poco más de esto, va a ser muy difícil empezar a cambiar el pronóstico que anuncian, ¿no? Y ahora olvidémonos de las principales tal vez causas de muerte como les mostré antes, pero pensemos en la calidad de vida de la gente. Porque es lo que me pasó cuando empecé clínica médica. Venía la gente por diferentes problemas de salud, no importa cuál, diferentes problemas de salud, pero lo que yo notaba era la mala calidad de vida que tenían, que vivían cansados, con dolores de cabeza, con dificultad para dormir. Yo veía eso principalmente en la gente. Decía, le podemos controlar el nivel de azúcar, la presión, lo que sea, con medicamentos, pero el problema es el deterioro de la calidad de vida de la gente. A esta gente le decís que se empieza a mover, que empieza a comer saludable, y esta gente cambia por completo. Y muchas veces, simplemente por ir al médico, hacerse un chequeo, ¿sí? Tal vez decíamos, bueno, este está controlado, pero no sabemos qué había detrás de todo eso. Y hoy la gente sufre de cansancio crónico, problemas digestivos, trastorno del sueño, mal humor, dificultad para controlar el peso, ansiedad por los carbohidratos y muchas cosas más. Y si pregunto si alguno padece algo de esto o conoce gente, seguramente me van a contestar muchos que sí, y algunos varias cosas de esto. El otro día estaba hablando con una médica que entró a hacer la residencia en el hospital hace unos 15 años atrás, y de a poquito yo vi que iba subiendo de peso y que cada vez la veía peor, ¿no? Su estilo de vida cada vez peor. Y le digo, escúchame, ¿por qué no ves el tema de empezar a cambiar la alimentación? Me dice, sí, lo que pasa es que con esto y con lo otro, bueno, la realidad es que mucha importancia no le daba, hasta que un día me la cruzo en la escalera y me dice, Lucas, ¿sabes qué? Que necesito cambiar, hice un pico de presión alta, una persona joven, y quiero cambiar. Y le digo, bueno, vamos a empezar con una evaluación de bienestar, y le di una evaluación de bienestar que tenía que marcar si tenía algunas molestias. Y esta persona tenía dolores de cabeza, dolor corporal, cansancio crónico, irritabilidad, dificultad para dormir, dificultad para ir al baño. Bueno, y si le sigo nombrando no saben la cantidad. Y la gente está de esta manera. Y el principal problema de eso es la alimentación, la falta de actividad física, por supuesto el tema a veces de
poder relajarnos también, pero lo que nosotros tenemos que buscar es que la gente empiece a cambiar su calidad de vida, porque eso repercute en el día a día. Ninguna persona que esté cansada, que no duerma bien, que esté irritable, va a poder tener un buen estilo de vida y eso repercute en sus relaciones laborales, de pareja, con sus hijos, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Y nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿no?, en qué es lo que queremos y dejar de pensar en qué es lo que no queremos. Porque la gente dice, no quiero tener más sobrepeso. La gente dice, no quiero tener más este problema. La gente... Pero tenemos que pensar en qué es lo que sí queremos. Sí quiero tener un estilo de vida más saludable, ser más activo, disfrutar del deporte que hago, tener una alimentación sana en mi casa. ¿Qué es lo que querés? Porque a veces a la gente le preguntás por qué, y la gente te dice, bueno, por salud, otros te dicen por rendimiento, pero la realidad es que si me preguntás a mí, yo quiero todo. Yo quiero verme mejor. A veces la gente dice, no, lo importante no, para mí no es tanto el físico, es la salud. Bueno, todo el mundo le gusta verse mejor. Por supuesto que la salud es fundamental. Y a veces el rendimiento también. Me encanta hacer deporte, me encanta el fútbol, soy muy competitivo y estoy feliz que a los 50 años puedo seguir jugando de la manera que juego porque amo el fútbol, como otros pueden amar otras cosas, deportes de aventura o lo que sea. Entonces, si es por mí, ojalá pueda jugar hasta los 80 años, 85, 90 o mantenerme activo hasta esa edad. Ahora vamos a hablar, sí, un poquito más sobre alimentación. Yo les dije que en esta búsqueda de mejorar la calidad de vida de la gente, por supuesto que tenía que ver con todo lo que yo pasé durante mi infancia. En esta búsqueda, hace 14 años atrás, viajo a un congreso, que era en Estados Unidos, que iban a hablar de lo que era la transición nutricional en el planeta. Después les cuento un poco más. Pero básicamente lo que hablaron es que el hombre en su evolución, en más de 100.000 años de evolución del hombre en la Tierra, la genética casi no cambió, pero la alimentación en los últimos 50 años tal vez cambió más que en los últimos 500 años, pero no estamos adaptados a eso. Y un hombre cazador-recolector, en donde salía a buscar la proteína todos los días, y si vivía en zonas tropicales, tenía variedad, ¿sí?, de plantas diferentes, en donde tenía fibra, vitaminas, minerales, agua, porque esos vegetales tienen mucha cantidad de agua. Eran hombres que consumían poca cantidad de calorías, pero muy buena cantidad de nutrientes, o sea, tenía buena relación caloría-nutrientes. Y cuando ven la estructura física de esos hombres, la composición corporal, si hablábamos de eso que les dije antes, 70% de la gente con sobrepeso, les aseguro que en esos hombres no había ninguna persona con exceso de grasa corporal, ni las complicaciones, ¿sí?, como hipertensión, enfermedad cardíaca y todo lo demás. Por supuesto que tiene riesgo de otras cosas, ¿no? Pero no las enfermedades que sufrimos hoy, la civilización moderna, podríamos llamarlo, ¿no? Y si nosotros nos vamos a los polos, en donde las poblaciones que viven ahí tal vez no tienen tantos vegetales, en algunas temporadas del año sí lo pueden tener, pero tienen una alimentación mucho más alta en carnes y en grasas saturadas, y en grasas con colesterol, pero esas poblaciones son las que menos enfermedad cardiovascular sufren, menos Alzheimer, menos diabetes y menos problemas metabólicos. Entonces, no es tal vez la grasa, no es la proteína, no son tampoco los vegetales. Cambió la producción de los alimentos, pero entonces, ¿en dónde está el problema principal? El problema comienza cuando el hombre empieza a domesticar el trigo. El trigo no, los granos. Trigo, maíz, arroz, y empieza a hacer grandes siembras de cereales. Yo me acuerdo que para mí la palabra cereal era alimento saludable. La palabra cereal no es alimento saludable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, hay cereales que sí son saludables, pero para nosotros cereales eran saludables. Y la realidad es que no. El hombre no consumía cereales. El hombre no tenía manera, ¿sí?, de manipular los cereales para hacerlo comestible. Y no estoy diciendo que no sean buenos, pero la mayor parte de los problemas es porque tenemos una alimentación basada en cereales. ¿Qué son los cereales? El trigo, con todos los alimentos que se hacen a base de trigo, no por el gluten, estoy hablando en general de la cantidad que estamos consumiendo, trigo, arroz, avena, todo lo que estamos, que la avena es mala, no, la avena no es mala, estoy hablando de la cantidad, ¿sí?, de carbohidratos que estamos consumiendo hoy en nuestra dieta. Y en 1990 o 1992,
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanza esta pirámide nutricional, en donde en la base de la pirámide decía que teníamos que consumir de 6 a 11 porciones de arroz, de pan, de pastas y de cereales. 40 años después tenemos los números que dijimos antes. 250 más de población con diabetes, cada vez más enfermedad cardiovascular, cada vez más sobrepeso, hipertensión, resistencia a la insulina, y el grupo más vulnerable son los chicos. 40 años después, o sea, en la evolución del hombre, nada, ¿no? Acá es donde empiezan principalmente los problemas. Y a eso se le suma la dieta moderna ultraprocesada, que es ese tipo de alimento que dijimos antes, más saborizantes, diferentes tipos de cocción, en donde se aumenta la cantidad de grasas de mala calidad, de azúcares de mala calidad, de sal, colorantes, saborizantes, texturizantes, y esa es la alimentación del 80% de la población. El 80% de la población tiene una alimentación basada en eso, que no quiere decir que no puedas comerlo, no quiere decir que no puedas comer un día una pizza, una hamburguesa, unas galletitas, pero no puede ser la alimentación normal en la casa de las personas. Esa es la dieta ultraprocesada, con excesos y con carencias. ¿Y cuál es el problema que nosotros tenemos? Lo que decía antes, la gente siempre relacionó nutrición con calorías. ¿Te querés cuidar? Bueno, deja de comer esto, esto, esto y esto. Y hoy, con todo lo que están hablando, bueno, gluten no, lácteos no, carnes no, y estamos perdiendo muchos alimentos de calidad. La producción puede ser diferente, la cantidad que tengamos que comer tal vez sea menor que lo que estamos comiendo, pero cada vez estamos sacando más alimentos y no entendemos que estar bien nutrido pasa por incorporar nutrientes. Y hoy nos está faltando proteína, vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes y grasas saludables. Entonces, el principal problema no son solamente los excesos, sino que el principal problema son las carencias, porque la célula de cualquier parte, hoy podríamos nombrar el sistema inmunológico, funciona con nutrientes, porque tu glóbulo rojo necesita de hierro y necesita de vitamina B12, y el resto de las células necesitan de nutrientes, no que saquemos para pensar que estamos más saludables, sino de saquemos lo que no es bueno, pero incorporemos lo que es necesario. Ese problema de excesos y carencias genera dos consecuencias principales en nuestro cuerpo. Por un lado, inflamación crónica. ¿Qué es la inflamación crónica? Cuando, no es la inflamación de cuando uno se hincha, ¿no? O come algo que uno dice, estoy todo inflamado, no es eso. Cuando uno tiene un golpe, por ejemplo, o cuando uno tiene una infección, hay una inflamación, que es para reparar, que se pone caliente, duele y es para reparar. Pero hay otra inflamación, que es una inflamación leve, de bajo grado se dice, que no genera esos síntomas, a veces no genera ningún síntoma y ese es el problema, pero esa inflamación crónica que tenemos, principalmente por la alimentación que tenemos, es lo que nos lleva después a la mayor parte de los problemas de salud que tenemos hoy. Como es de bajo grado, pasa silencioso, como no genera síntomas, la gente no hace cambio, porque si si alguien tiene algún síntoma, es probable que cambie su alimentación, pero como no genera nada, te puede quedar mal si de algún día, pero como no genera nada, no hacemos cambio, pero como perdura en el tiempo, genera muchas complicaciones. Porque fumar un cigarrillo no te va a hacer nada, y fumar 20 no te va a hacer nada, pero genera un estado inflamatorio leve, pero crónico, que después te lleva, por ejemplo, a muchos problemas de salud. La alimentación no saludable genera lo mismo, un estado inflamatorio leve, que no te va a generar nada ni hoy, ni mañana, ni la próxima semana, ni dentro de un mes, pero en el tiempo genera muchos problemas de salud. Y el segundo punto es la disfunción. ¿Qué es la disfunción? Células que no reciben nutrientes y que no funcionan como corresponde. Por lo tanto, órganos, sistemas y el cuerpo humano que no funciona como corresponde. Un sistema cardiovascular, ¿sí? Generalmente enfermo, problemas metabólicos, un sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque le faltan nutrientes. Porque la célula funciona con nutrientes, así de simple. ¿Y por qué le ponemos disfunción? Porque la mayor parte de los problemas de salud que nosotros tenemos hoy se pueden mejorar cuando resolvemos la causa, que muchas veces es la alimentación. Entonces, vamos a mostrar algo con lo que dijimos con respecto a la inflamación.
esta revista que es muy conocida a nivel mundial, dice El asesino secreto, y dice, la inflamación como causa de ataque cardíaco, cáncer y enfermedad de Alzheimer. La inflamación que hablamos antes, ¿no? Y como les decía antes, no es que no puedes comer una pizza, no es que una pizza te va a matar para nada, pero que la alimentación diaria en tu casa sea saludable y nutritiva. Y cuando estás bien nutrida, no te preocupes que te puedes dar gustos y no va a pasar absolutamente nada. Y la grasa corporal tiene mucho que ver con la inflamación. Por eso, antes les hablé que esta pandemia que hoy estamos viviendo, la mayor parte de la gente se complica, es la gente que tiene exceso de peso. No tiene que estar obeso, sino exceso de peso y obesidad son los más complicados. Y tiene que ver con ese estado inflamatorio que dijimos antes, porque el exceso de grasa corporal, no la grasa que uno come, el exceso de grasa corporal genera un estado inflamatorio. Entonces, hablando de lo que antes dijimos, que el 65-66% de nuestra población tiene sobrepeso u obesidad, ¿qué pasa con el resto de la gente? Con la gente que tiene peso normal. Bueno, quisieron ver qué pasaba con la gente que tenía peso normal con respecto a su composición corporal. Este está bien de peso. Bueno, agarremos todos los que están bien de peso, pero vamos a ver su construcción física. Y agarraron a todas las personas con peso normal, índice de masa corporal normal, y los pasaron por un resonador. ¿Y qué es lo que encontraron ahí? Que el 45% de las mujeres y el 65% de los hombres, a pesar de tener peso normal, índice de masa corporal normal, cintura abdominal normal, tenían exceso de grasa corporal. Por lo tanto, son delgados por fuera, pero esos por dentro. Y que esa grasa se encontraba principalmente dentro del hígado, por eso la gente se hace la ecografía y tiene hígado graso, y se va pensando que tiene una enfermedad del hígado, y la enfermedad no es del hígado, es una enfermedad general, y esa grasa está alrededor de los intestinos y esa grasa está alrededor del corazón, a pesar de peso normal, cintura normal, índice de masa corporal normal. Delgados por fuera, gordos por dentro, metabólicamente, personas con riesgo de enfermedades. Y esto es lo otro que les había comentado antes, el tema de las deficiencias de nutrientes que genera disfunción de órganos y tejidos. Este trabajo se publicó en esta revista de Lancet, una revista también a nivel mundial muy conocida en lo que es la salud, publicó un trabajo que puso las dietas deficientes la primer causa de muerte. No está hablando de los excesos, no está hablando del colesterol, no está hablando del infarto, está hablando que la causa son las dietas deficientes. Por eso a veces no entiendo cuando la gente dice, no, el factor de riesgo es la diabetes, es el colesterol, es el sobrepeso, es la hipertensión. No, esas son complicaciones de los malos hábitos que nosotros tenemos. Porque la mayor parte de eso se puede revertir o se puede prevenir con un estilo de vida saludable. Este hombre que ustedes ven acá, Luis Narro, tuve la suerte de escucharlo en esa transición nutricional que hablaron allá, por eso les dije fue un antes y un después. Este hombre que ustedes ven acá ganó el premio Nobel en el año 98 porque descubrió la principal causa del infarto, del accidente cerebrovascular, de la hipertensión. Descubrió la principal causa. Porque la gente cuando escucha a alguien que tiene infarto o ACV, cree que tiene un problema en el corazón o en el cerebro. En realidad, se complica el corazón y se complica el cerebro por la enfermedad de las arterias. Como dije antes, es una enfermedad silenciosa, pero que termina generando grandes complicaciones, ¿sí? Más adelante. Entonces, acá vamos a interactuar un poco, vamos a jugar un poco, y les voy a preguntar, tenemos un montón de gente en la sala, hay 170 personas, y les voy a preguntar cuál es el órgano o el tejido más grande de nuestro cuerpo. ¿Cuál es? Y sé que, es más, hasta pondría un premio para que adivinen, pues sé que les va a costar. Les estoy diciendo esto, entonces muchos de los que seguramente están poniendo la piel van a decir, bueno, entonces la piel no es, ahí está. La piel, la piel, la piel, la piel, la piel. Todos ponen la piel. La sangre. Javier ahí puso la correcta, pero debe saber. Me está haciendo trampa, debe ser porque le dije que iba a poner un premio. El intestino, el corazón. Como soy cardiólogo, deben haber puesto el corazón. Bien. Yo contesté lo mismo que era la piel. La piel de una persona es un órgano, nos protege de las radiaciones,
te ayuda a regular la temperatura, bueno, tiene muchas funciones, y la piel es un órgano, ¿sí? Si querés decir un tejido, pero que si vos no extendés, cubre 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados como una mesa de ping-pong. Las arterias, por dentro, tienen unas células, ¿sí? Que se llaman células endoteliales. Por eso este libro que está acá dice, descubra el poder del endotelio. Esas células son células endoteliales. Todas las células tienen funciones. Las células endoteliales tienen la función nada más y nada menos que regular la presión arterial, regular el flujo de sangre que va a cada tejido, evitar la formación de las placas de ateroma, evitar la formación de trombos, por lo tanto, infarto, accidente cerebrovascular. Tiene muchísimas funciones, esas células endoteliales. Si nosotros extendemos las células endoteliales de una sola persona, cubren 1500 metros cuadrados. La piel 2 metros cuadrados, las arterias 1500. Y uno dice, pero ¿en dónde está todo eso? Pero es la realidad, si quieren después pueden buscarlo en diferentes lugares. 1500 metros cuadrados son 6 canchas de tenis. ¿Qué es lo que dice Ignerro y otros médicos más? Lo que dice es que esas células endoteliales, por la carencia de nutrientes, tienen disfunción. Por lo tanto, esa función de manejar la presión arterial, evitar la formación de placas, evitar la formación de trombos, no lo puede realizar correctamente. Por eso la enfermedad más común en el planeta es la enfermedad cardiovascular. Y no es el corazón, no es el cerebro, son las arterias. Pero cuando la arteria se tapa, se complica el corazón o se complica el cerebro. Otros también, pero generalmente se manifiesta más en el corazón y el cerebro. Y Ignerro dice que en lugar de estar funcionando las 6 canchas de tenis, están funcionando 2 o 3. Y como les decía antes, vamos a poner acá, él dice que las personas no mueren de ataques cardíacos ni de accidente cerebrovascular, mueren porque durante décadas han estado matando de hambre a su sistema cardiovascular al no darle los nutrientes críticos. ¿Qué son nutrientes críticos? Que no pueden faltar. Yo digo el hierro porque es lo conocido. El hierro no puede faltar para el glóbulo rojo. La vitamina B12 no puede faltar para el glóbulo rojo. La vitamina D no puede faltar para el sistema inmunológico. Y muchos otros nutrientes no pueden faltar. Vitales quiere decir que son necesarios para que esa célula funcione bien, ese tejido funcione bien y esos órganos funcionen correctamente. Y él dice que la verdadera causa de la enfermedad cardiovascular es la carencia de nutrientes. Por eso le decía, la gente piensa siempre en qué es lo que tengo que sacar y no piensan qué es lo que tenemos que darle. Y hablan de 4 grupos principales de nutrientes que tenemos que empezar a prestar más atención. El primero, la proteína, porque el músculo para nosotros es vital para mantener nuestra salud y nuestra calidad de vida, porque los anticuerpos de nuestro sistema inmunológico son proteínas, porque la hemoglobina es proteína. Primer grupo de nutrientes que hablan es la proteína. Segundo, vitaminas y fitonutrientes. Fitonutrientes quiere decir que viene de las plantas. Tercero, probióticos y prebióticos, que tanto se habla hoy por todos los beneficios que genera. Y el cuarto, los ácidos grasos omega 3. Y cuando, como les decía antes, el problema no está en la hipertensión, ni el colesterol, ni la diabetes, ni la genética, porque si seguimos echándole la culpa a la genética y a todo eso, nos quedamos del lado del papel de víctima, y el problema está principalmente en los hábitos que adquirimos, con una mala alimentación. El tabaquismo, por suerte, está descendiendo bastante en la gente, pero principalmente en la mala alimentación que nosotros tenemos. El sedentarismo y el estrés, por supuesto, que juegan también un rol negativo, pero principalmente porque pasa lo contrario. La gente que está estresada suele comer peor, ¿sí? Y no suele ser una persona tal vez muy activa. Y la gente que hace actividad física suelen ser personas que suelen cuidarse más con la alimentación. Lo que hablamos de ese espiral de buenos hábitos. Cambias un hábito y te lleva a otro, cambias otro y te lleva a otro. Entonces, tenemos que salir del lado de la medicina reactiva. Y no estoy hablando ni mal de los médicos, para nada, todo lo contrario, ni mal de la medicina. Lo que estoy diciendo es que no tenemos que dejar en mano nuestra salud en manos de los médicos, porque yo no voy a dejar en mano mi salud en manos de los médicos. Si tengo alguna complicación o algo, por supuesto que me voy a ir a atender. Pero la salud empieza en la casa. La salud empieza
con nuestros hábitos de todos los días. Y tenemos que pasar a una salud proactiva, en donde salgamos del papel de víctima y pasemos al papel de responsable. Preocuparnos, ¿sí?, por el tema de mantenernos activos, preocuparnos por nuestro peso, preocuparnos por nuestra forma física y preocuparnos principalmente por nuestra alimentación y la de nuestra casa. Porque cuando nosotros vemos los determinantes de la salud, vamos a encontrar que la genética es determinante de tu salud un 20%, en la cual se invierte un 9%. El sistema sanitario, que es donde, les decía, depositamos generalmente nuestra salud ahí se invierte un 90%, pero es determinante de tu salud solamente un 10%. Y en estilo de vida saludable, que se invierte 1%, es determinante de tu salud un 70%. Entonces, como dije antes, tenemos que salir del papel de víctima y pasar al papel de responsables. Empezar a entender que casi todo pasa por educación, casi todo pasa por empezar a corregir hábitos, paradigmas que tenemos y que muchas veces pensamos que son saludables, pero que tenemos que reeducarnos en eso. Porque, como dijimos antes, la mayor parte de la gente muere de enfermedad cardiovascular o cáncer. Cada 3 personas que se mueren, 2 se mueren de eso, y 1 se muere en forma prematura. ¿Qué quiere decir en forma prematura? Antes de la expectativa de vida, entre 40 y 60 años, personas demasiado jóvenes para morir. Y a veces uno piensa que eso nunca le va a pasar, y esos números jugaron en mi familia, porque mi papá a los 39 años tuvo un infarto, fue operado por Favaloro, los argentinos lo conocen seguro, fue el que comenzó con el tema del bypass coronario, y 15 años después, en una cancha de básquet, hizo una muerte súbita por un segundo infarto. Y hablo de lo de la cancha de básquet porque era una persona que estaba muy activa y que podía tener una vida mucho más prolongada. Mi mamá, a los 50 años, por el tema del cigarrillo, desarrolló enfisema pulmonar, tuvo varias internaciones, una internación prolongada con una complicación intrahospitalaria y falleció a los 50 años. Y mi hermano, el más grande, a los 44 años hizo una muerte súbita por enfermedad cardiovascular, pero pesando 15 kilos más o 20 kilos más que la foto que ven ahí. Y por eso es que yo tomé la decisión de cambiar, por eso es que uno cuando ata los puntos hacia atrás, me di cuenta por qué trabajo en la unidad coronaria y por qué hacemos esto de empezar a transmitir el mensaje. Porque al final vos cambiás la vida de las personas a través de las historias que vas contando. Y eso es lo más poderoso que uno puede hacer. Pero terminé trabajando en la unidad coronaria y ahí me di cuenta que la mayor parte de la gente que llegaba ahí llegaba tarde, ya llegaba con complicaciones, pero muchas veces salvábamos la vida, pero eso no era para mí lo más importante. Yo lo que encontraba es que la gente después no hacía grandes cambios de hábito, como decíamos antes, ¿no? Tiene que comer saludable, vaya a nutrición, que le hagan una dieta, empiece a hacer actividad física, pero la gente no lograba cambiar los hábitos. Y lo que más me preocupaba es que toda la familia que yo veía que entraba a la visita y seguían exactamente por el mismo camino. Y como les dije antes, sigue incrementándose los números, a pesar de tanta gente que está buscando hoy bienestar. Por eso, el día que viajé a la transición nutricional, donde fueron los mejores expertos de todos los continentes, porque fue la transición nutricional del planeta, invitaron a los mejores. En la primera, esa fue la primera que se hizo, estuvo Ignarro Premio Nobel, David Hibbert, director del Centro de Nutrición Humana de la UCLA. Al año siguiente había 2 premios Nobel y estaban los mejores de cada continente hablando de esta transición nutricional y los problemas de salud que eso traía. Y me volví en el avión, la verdad es que no podía dormirme en el avión a pesar de 2 días intensos, porque volví totalmente emocionado con lo que había escuchado. Y el cierre de esa transición nutricional la hizo este hombre que está acá, el doctor David Hibbert, director del Centro de Nutrición Humana de la UCLA, elegido varias veces entre los mejores médicos de Estados Unidos y elegido entre las 100 mentes más brillantes del mundo. Y les digo esto para mostrarles cómo a veces esas mentes brillantes llevan todo a la forma más simple. Y él cerró la transición nutricional diciendo que los profesionales de la salud podemos actuar no como lo hacemos al tratar las enfermedades, para lo cual fuimos entrenados en nuestro mundo profesional,
sino para catalizar la actividad de personas cambiando la vida de las demás personas. Cuando uno está dando una charla con 170 personas atrás, este impacto termina en miles de personas, porque cualquier persona que empiece a cambiar los hábitos en su casa representa un potencial enorme. Y él decía que esto se tenía que hacer a través de la gente normal, que nosotros no podíamos llegar a todo el mundo y que lo que teníamos que hacer es educar a la gente para que ellos se transformen en agentes de cambio, en educadores para poder cambiar a otros. Y no importa qué título tengas, no importa nada. Y yo no lo entendía eso. Y dije, ¿cómo puede ser que estos tipos tan brillantes estén hablando que este trabajo tiene que ser mucho más simple? Porque si no, no hay manera de llegar. Y volvimos y nos pusimos a hacer los talleres de alimentación correcta, que arrancamos en el garage de mi casa, después fuimos invitados a diferentes lugares, y hoy a través de esta nueva, no sé, nueva tecnología, ¿no? Pero todo esto de las redes, de la comunicación, poder comunicarnos con gente de tantos lugares. Yo pregunto dónde se conectan, porque me parece increíble. Antes podíamos trabajar con la gente que estaba en la zona. Y hoy hubo gente que me dijo, me conecto desde Venezuela, me conecto desde Chile, me conecto desde Uruguay. Hoy gente conectándose de diferentes lugares y poder transmitir esto a todo el mundo. ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es impactar positivamente la vida de la gente, educándola a través de un sistema de capacitación que lo eduque en buenos hábitos, buena alimentación, actividad física, empezar a contagiarlos con eso, y que esas personas se transformen, queriendo o sin querer, en agentes de cambio. Porque cuando vos tenés resultados, te aseguro que va a haber gente que te va a preguntar qué estás haciendo, y a veces simplemente diciéndole me siento barro porque estoy haciendo actividad física, comiendo más vegetales, tomando más agua, esa gente va a empezar a hacer esos pequeños cambios. Esto no tiene que ser cosas realmente extraordinarias. Y a algunas personas, para mostrarle lo de los agentes de cambio, recuerden que mostramos historias porque para mí las historias al final es lo más poderoso. Esta chica que está acá se llama Diana, ella es ecuatoriana pero vive en Alicante y en España. Empezó los talleres de alimentación correcta porque quería cambiar la salud de su hijo. No este bebé que ustedes ven acá, que ese bebé seguramente va a tener otro pronóstico, sino que de otro hijo. Pero en ese transcurso de ir aprendiendo hábitos saludables, ella bajó 18 kilos y su hijo, por el cual ella quería cambiar, 30 kilos menos. Adolescente con 30 kilos menos, primero que otra autoestima, ¿no? Pero todo chico gordito tiene un 80% de probabilidad de tener sobrepeso, obesidad de adulto, y eso por supuesto es más riesgo de enfermedades. Marcelito fue la persona que dictó el taller, pero Marcelo hizo hace, no sé, 13 años atrás los talleres de alimentación correcta. Él quería perder el exceso de grasa, estaba estudiando medicina en ese momento y quería aprender de alimentación, perdió 10 kilos de grasa, se entusiasmó con todo esto de la buena alimentación y empezó a hacer actividad física. Hoy hace CrossFit, es instructor de CrossFit y aumentó 10 kilos de masa muscular. Gabriel, abogado, runner, deportista, también se sumó a todo este cambio de hábitos. El otro día decía, Gabriel arrancó hace 3 años y hoy sigue, ¿sí? Conectándose a las charlas, y debe haber repetido las charlas como 10 veces, 15 veces, no porque no entienda, sino porque le encanta, ¿no? Hoy a los 40 y pico de años, runner, que hace carreras el año pasado, acumuló más de 5.000 kilómetros de entrenamiento en el año. Y dentro de mi entorno, mi otro hermano Javier fue el primero que empezó con todo este cambio. Él muy deportista, jugador de rugby, corrido triatlón. En un momento me dice, Lucas, tengo que cambiar, decime cómo podemos empezar, me siento muy pesado. Él como era deportista pensó que podía comer lo que quería y empezó los cambios y a los 53 años tiene el físico que ustedes ven ahí, con 18 kilos menos y como dijimos antes, otro pronóstico. Les aviso que por estar en la charla van a tener después un regalo, solamente tienen que hablar con la persona que los invitó y recordarles cuál es el regalo que tienen. 3 pasos importantes por lo que hablamos del autocuidado. Recuerden que yo hablé de dejar nuestra salud en manos de los médicos, ¿no? Y empezar a hacernos cargos, ¿no? Esto es la salud proactiva. Lo primero que tenés que pensar, dejá de pensar en qué es lo que no querés.
no quiero más tener sobrepeso, no quiero más estar cansado todo el día, no, ¿qué es lo que querés? ¿Cómo querés levantarte, con la energía que querés levantarte? ¿Qué actividad física te gustaría hacer? ¿Cómo querés verte? ¿Cómo querés sentirte? Empezá a pensar de esa manera. ¿Qué es lo que querés? Un sistema educativo. La gente dedica a veces, para estar mejor, 4, 5, a veces 7 veces por semana a hacer actividad física y no dedica 1 hora por semana a aprender a comer correctamente. Cuando la mayor parte de nuestra salud y nuestro resultado pasa por la alimentación. Y la actividad física es clave, por supuesto, en todo eso. Y lo tercero, una comunidad activa saludable. Lo que te dije antes. Uno se va contagiando de resultados de otras personas y somos el promedio de las 5 personas con las cuales más nos rodeamos. No quiere decir que no te rodees de gente que no sea saludable, pero esto de las charlas y todo lo demás hace que estés escuchando permanentemente cosas que te van a motivar a estar más saludable. Quiero saber cómo van hasta acá, porque yo me entusiasmo con esto, empiezo a hablar, a veces voy muy rápido y no sé si se entiende, pero quiero que me digan si se entienden, cómo van hasta acá. Florencia me pone excelente. Nair, bien, se entiende, perfecto, muchas gracias, genial, se entiende, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, muy claro todo. Gracias. Hay muchos que se llaman Galaxy. Muchas gracias, gracias Paola, me gusta, bueno, muchas gracias, muy claro, vamos a seguir. Entonces, ¿qué es esto de los talleres de alimentación correcta que nosotros hacemos? Porque créanme que el cambio que hablé antes pasa por la educación. Son talleres de alimentación online, así como estamos hoy, ¿sí? Desde tu casa, computadora, teléfono, empezar a recibir información correcta con respecto a alimentación o estilo de vida saludable. Son 3 módulos de 4 clases cada una, entonces son 12, no sé por qué dice así, pero son 12, ahí está, charlas de nutrición saludable. El primer módulo, que abarca 4 clases cada uno, el primer módulo es puesta en marcha. Ahí vamos a hablar de los principales temas para que vos, en el primer módulo, ya puedas empezar a poner en práctica y a tener grandes resultados. El segundo es evaluando esos cambios y objetivos. Y el tercero es alimentación avanzada con propósito, y ahora van a entender qué quiere decir cada cosa. Clase número 1, módulo número 1, puesta en marcha. La importancia de la proteína. La proteína es un nutriente vital para nosotros. Y hoy en la alimentación que tenemos carencia de proteína en nuestra alimentación. Ya si uno piensa en el desayuno y las colaciones que hace a la tarde, ya tenemos carencia de proteína. Le vamos a enseñar por qué la proteína es tan importante, por qué es tan importante para el tema de controlar el peso sin perder masa muscular y perdiendo grasa, por qué es tan importante para el rendimiento deportivo, qué proteína es mejor, proteína animal o proteína vegetal, cuáles son los beneficios, ¿sí?, de cada una, cuáles pueden ser las contras de cada una, y te vamos a enseñar sobre todo a personalizar la cantidad de proteína según tu peso y tu actividad y tu objetivo. Y te vamos a enseñar cómo distribuirla durante el día, ¿sí?, para poder llegar a la cantidad de proteína necesaria, y créeme que ahí empiezan los grandes cambios. Clase número 2. Vamos a hablar todo sobre el desayuno, porque el desayuno que solemos hacer nos termina generando todo un problema metabólico durante el día, de ayuno basado en carbohidratos o a veces no desayunar, y cómo podemos empezar a corregir, ¿sí?, esos excesos de azúcar y de insulina que tenemos por esta alimentación. Vamos a hablar también de ayuno intermitente, si es bueno o no. Vamos a hablar si hay que entrenar en ayunas o no. Bueno, vamos a hablar todo sobre el desayuno y qué es un desayuno saludable para vos y para tu familia. La clase número 3 vamos a hablar todo sobre las dietas. Diferentes tipos de dieta, qué beneficios pueden tener y qué contras pueden tener. Pero la mayor parte de las dietas siempre se enfocaron en comer menos cantidad, en donde la gente no presta atención al valor nutricional de los productos, vitaminas, minerales, no presta atención a la cantidad de proteína y muchas veces pierden masa muscular y mantienen el mismo porcentaje de grasa. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de dieta y qué es en realidad comer saludable, porque nosotros no queremos que la gente tenga en su cabeza la palabra dieta, sino buenos hábitos, estilo de vida saludable. Uno tiene resultado, no cuando tiene el resultado físico o el objetivo que quería principalmente,
sino que para nosotros una persona tiene resultado cuando la alimentación en su casa, la saludable, pasó a ser parte de la normalidad. Que no tenga que estar pensando en qué como o qué hago, sino que cuando la alimentación saludable pasó a ser parte de lo normal en su casa. En ese momento uno tiene resultado. El otro día una chica me dice, Lucas, vengo con esto, mira, estoy comiendo esto, esto, esto y esto. ¿Voy bien? Le digo, vas a espectacular. Y vas a lograr tu objetivo cuando eso que me estás mostrando sea lo normal. No tengas que sacarle una foto y ver cómo lo preparo, sino cuando todo eso pase a ser la normalidad. Clase número 4, carbohidratos. Soy, para muchos, el enemigo de todo. Es verdad que la mayor parte de los problemas de salud vienen por los carbohidratos, lo que hablamos antes de tantos cereales refinados, pero vamos a hablar de los carbohidratos en general, qué pasa cuando son integrales, qué es el índice glicémico, qué cantidad de carbohidratos para alguien que quiere controlar el peso y qué cantidad de carbohidratos para alguien que hace actividad física. Para mí la clase de carbohidratos es fundamental. Y con las 4 primeras, proteína, desayuno, dietas y carbohidratos, créeme que ya vas a tener el 80% de los conocimientos para empezar a tener resultado para siempre. Módulo 2, cómo optimizar el metabolismo. Acá vamos un poquito más. Todo lo que vimos en el primer módulo lo ponemos en práctica en el siguiente. ¿Cómo podemos mejorar nuestro metabolismo? No le echemos más la culpa a la tiroides, no le echemos más la culpa a la edad, a la posmenopausia, a los problemas hormonales del hombre. Todos podemos tener resultados y que vamos a hablar de qué es el metabolismo y qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorarlo. Clase número 6, fundamental, todo comienza en el aparato digestivo, salud digestiva. ¿Qué son los probióticos? ¿Qué son los prebióticos? ¿Qué son los posbióticos? Esa relación que hay entre intestino y cerebro, cómo mejorar el tránsito intestinal, cómo casi todos los problemas inflamatorios comienzan a veces por una mala salud del aparato digestivo. Clase número 7, la verdad sobre las grasas. ¿Por qué la verdad sobre las grasas y el colesterol? Porque siempre pensamos que fue el enemigo. Como grasa se me tapa la arteria. Todo light, todo bajo en grasas, leche 1% grasa. Y la realidad es que el problema no está en las grasas, el problema no está en el colesterol. El colesterol es un marcador de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si tu colesterol está alto, es porque generalmente tenés una disfunción o un trastorno metabólico. Y lo que tenés que corregir es la causa, no tomar medicamentos para bajar el colesterol, porque estás tapando la alarma contra incendio sin apagar el fuego. Entonces te vamos a enseñar todo sobre qué grasas son beneficiosas, cuáles no, que podemos tener una alimentación con bastante cantidad de grasas y no va a ser la causa del aumento de peso, pero vamos a ver todo sobre las grasas. Cómo los aceites vegetales que nos vendían libres de colesterol son los peores aceites que podemos consumir, principalmente girasol, maíz, los peores aceites que hoy podemos consumir y que están en casi todos los alimentos ultraprocesados. Clase número 8, cómo leer y entender las etiquetas. Información nutricional, ingredientes, y entender que casi todo lo que está en la etiqueta de adelante es engañoso. Rico en omega 9, cuando el omega 9 lo fabrica el cuerpo, con harina integral, cuando tal vez tiene solamente 7 o 10% de harina integral y pensamos que es integral, sin azúcar, sí, pero tal vez tiene otras cosas que no son nada saludables. Entonces vamos a aprender a leer la etiqueta de los productos. Clase número 9, módulo 3, dijimos ya alimentación avanzada, ¿no? Salud cardiovascular. Ahí vamos a aprender todo de cómo tener un corazón saludable, prevenir y anotar esta palabra, revertir la enfermedad cardiovascular. Revertir la enfermedad cardiovascular no quiere decir que hayas tenido algún problema cardiovascular. Mi hermano tenía una enfermedad cardiovascular, pero nunca se enteró que tenía una enfermedad cardiovascular. La mayor parte de la población, su principal problema es la disfunción cardiovascular que tiene. No digo que la tengas, ni que todo el mundo la tiene, pero es una enfermedad totalmente silenciosa. Y lo que dice Ignarro, el premio Nobel, dice que no solo lo podemos prevenir en más del 90%, sino que se puede revertir. Entonces, te vamos a explicar esto del endotelio y cuál es la alimentación saludable para eso. Clase número 10, suplementos nutricionales. ¿Son necesarios? ¿No son necesarios? ¿Necesito vitamina D? ¿Necesito calcio? ¿Suplementos de proteína? ¿Suplementos en el deporte? Vamos a hablar todo sobre los suplementos nutricionales. La clase número 11, nutrición y deporte. Y después van a tener una sorpresa con respecto a esto de nutrición y deporte, pero vamos a hablar de diferentes tipos de actividad física,
cuál es mejor para bajar de peso, por qué es tan importante aumentar la masa muscular en la gente adulta y trabajar con pesas en la gente adulta, cuáles son los mejores ejercicios para los chicos y cuál es la alimentación que necesitamos. Clase número 12, vitaminas antioxidantes. Acá vamos a hablar de la vitamina D, vamos a hablar del calcio, vamos a hablar de la salud ósea, del sistema inmunológico. Acá ya es alimentación avanzada. Creencias de la gente, que es muy difícil cambiar. ¿Cuál es la realidad que se puede cambiar? Que como dijimos antes, tenés que cambiar el ambiente, o sea, tiene que ser normal comer alimentos saludables en tu casa. Uno no tiene que estar pensando, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para comer más saludable? Tiene que pasar a ser parte de la normalidad. Porque la clave en todo esto es la información. Vos me podés pedir, haceme una dieta o quiero una dieta, y la mayor parte de la gente fracasó con eso. Día lunes tal cosa, día martes, hoy hago esta dieta, sí, hoy dieta keto, mañana ayuno intermitente, después la dieta del metabolismo acelerado. Y la realidad es que lo que necesitas es información correcta para que vos puedas tener el poder para hacer elecciones correctas en momentos correctos. Hacer la elección de alimentos saludables y que vos tengas todo el poder para poder manejarte como querés. Entonces, en resumen, son 3 módulos, 12 clases, ¿sí? En total, no tengo otra mano, hacemos 2 veces así y una así, 12 clases en total. Esto se da una vez a la semana, después les voy a explicar cómo es la metodología, pero es una vez a la semana donde vas a aprender un montón. Porque nosotros tenemos que cambiar la información que tenemos acá, y en una charla no te va a alcanzar, en un mes no te va a alcanzar, necesitas entender el porqué de las cosas y poder llevar a la práctica cada vez que nosotros te vamos enseñando algo. Por supuesto que esto tiene un precio y tiene un valor, y el valor es mucho más alto de lo que uno puede imaginar, porque uno de este lado sabe el valor que esto tiene. Créanme que con lo que yo viví, y hoy con esto que les contaba recién, digo, es tan valioso lo que nosotros hacemos, y el valor de esto es mucho más alto que el precio. Hoy, además por hacerlo de esta forma virtual o online, el precio es mucho menor que el que teníamos antes. Porque Argentina, el costo estaba en el curso total, los 3 meses, 30.000, y hoy está 3.000, y en Chile estaba 150.000, y hoy está 15.000. O sea, creo que esto sería, el costo total es esto, el valor de cada clase, la verdad que no sé cuál es, pero te aseguro que el valor de cada clase es como ir a tomar un café con leche con medialunas o un cortado. Por eso siempre les hablo del valor. El valor es mucho más alto, el costo es muy bajo. Y lo que necesitamos a veces para tener realmente resultado, cuando uno quiere cambiar, es empezar a darle el valor, ¿sí?, que las cosas tienen. Y la salud es incalculable. Y cuando antes les mostré el gráfico ese que decía que uno invierte en el sistema sanitario 90%, y es solamente 10% representa nuestra salud, y en estilo de vida la gente invierte 1%, pero el 70% de eso influye en nuestra salud, es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar los valores. La gente invierte todos sus ahorros en un teléfono celular y no gasta un poco más en alimentación nutritiva. Entonces creo que realmente el precio es sumamente económico. ¿Y qué es lo que van a tener una vez que ustedes se inscriban? Van a acceder con un usuario y una contraseña que van a crear a una plataforma. En esa plataforma van a tener las clases grabadas, ¿sí?, de proteína, de desayuno, donde van a tener que ver clase a clase, una clase por semana. Una vez que terminen con proteína, van a poder acceder después al desayuno, pero en esa semana vamos a trabajar en cómo poner en práctica lo de la proteína, de qué alimentos poder sacarla, cómo distribuirla durante el día, cuánto necesitas. O sea, vamos a hacer que todo pase a la práctica para poder tener resultados. Después de cada clase vas a tener un cuestionario que no es un examen, pero es simplemente para asegurarnos que estás entendiendo. Vas a tener también las charlas en audio, por si querés repasar. Me llama la atención que la gente a veces me dice, la escuché 2 veces, la escuché 3 veces, y no es porque no entiendan, es porque realmente les encanta y quieren aprender más. Así que las vas a tener en audio para poder escucharlas también a veces
en el auto o en donde vayas vas a poder escuchar las charlas también en forma de audio, y vamos a tener lo que se llaman vivos. Vivos, nosotros queremos la interacción, ¿sí?, con ustedes, entonces va a haber 2 vivos por semana, hablando de diferentes temas, extras a todo lo que le dijimos recién. Cómo tener un sistema inmunológico fuerte, por ejemplo, en época de pandemia. Vamos a hablar de mucho que tiene que ver con el tema de cómo cambiar los hábitos, cómo trabajar a nivel de la mentalidad. Y además, vamos a dar charlas frecuentes sobre nutrición deportiva avanzada. Proteína en el deporte, cantidad de carbohidratos que necesito para la reposición de glucógeno, deportes de fuerza, deportes de resistencia, cómo poder adaptar el aparato digestivo